Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Sí? Arranquemos la clase de hoy, como todas las clases, como todos los días le digo, tomando algún mate, algún cafecito, algo que nos den ganas, que nos estimulen, algo que nos despabile, ¿sí? Y de esta forma poder estar más atentos, más contentos y poder prestar mayor atención. Hoy vamos a trabajar con otra patología. En el primer video vamos a ver neurosis y psicosis, que son dos patologías en realidad. Y en el segundo video vamos a trabajar con espina bífida. Bien, comencemos entonces con neurosis y psicosis. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son conceptos. No los tenemos claros del todo, los solemos usar como sinónimos. Es como que da lo mismo. Hablar de una persona con neurosis, con psicosis, pensamos que se trata de lo mismo. Y sin embargo son no dos patologías, son muchísimas patologías diferentes. Porque dentro de cada una de ellas va a haber más patologías. Tanto el término neurosis como psicosis vienen a abarcar un montón de patologías dentro. Y hay que tener presente que por más que así lo usemos a estos términos, son conceptos, como les dije, absolutamente distintos, que marcan situaciones sumamente distintas. La neurosis también se la puede conocer como inestabilidad emocional, uno de los términos que se le suele dar a esto de la neurosis. Y es un rasgo psicológico que define parte de la personalidad, ¿sí? De las características psíquicas que tiene la persona. Ser neurótico implica un estado activo durante largos periodos de tiempo que además puede agravarse, y ahí es donde ya comienza a ponerse un poquito más complicado el tema, ¿sí? Estamos en la variable temporal de la neurosis, ¿sí? Tiene que comparar con largos periodos de tiempo que además puede alargarse, puede alargarse y agravarse, ¿sí? Con otros problemas, este ser neurótico, como puede ser la ansiedad, los sentimientos de culpa, la depresión, la ira e incluso muchas veces la envidia. Sí, la envidia es un disparador de esto de lo que es la neurosis. La neurosis es un trastorno, además de ser un rasgo, es un trastorno psicológico que hace sufrir a quienes la padecen. Pero es una condición relativamente manejable, ¿sí? Siempre se está en contacto con la realidad, no hay despersonalización, ¿sí? A diferencia de la psicosis. ¿Por qué digo relativamente manejable? Por esto mismo. Una neurosis, ya vamos a ver cuando la abordemos un poco más en profundidad, es manejable, es tratable, ¿sí? En cambio, yo cuando hablamos de psicosis, dos rasgos característicos de la psicosis es el perder contacto con la realidad y el despersonalizarse, el no ser uno, el pasar a ser otra persona, ¿sí? El desconocerse. Así que dentro de toda la neurosis es algo relativamente manejable. Juntarnos, hacemos un poquito de historia y vemos desde cuándo viene esta palabra. Es un término que fue incorporado por un médico escocés en el siglo XVIII, en el año 1769. Así que miren cuánto hace que se usa esta palabra, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, nosotros acá en América, en nuestro estaba creado el Virreinato del Río de la Plata. Miren si hace tiempo que ya se viene utilizando este término de neurosis, ¿sí? No estábamos ni habíamos pasado por la Revolución de Mayo y ya William Cullen, que es este médico escocés, ya utilizaba este término. ¿Para qué lo utilizaba? Justamente para etiquetar, para denominar una variedad de trastornos psicológicos que por lo general no se podían relacionar con una causa física, sino que se los relacionaba con una causa mental. 1769. Si uno va a hacer
un estudio etimológico de la palabra o quiere ver de dónde procede su etimología, podemos decir que la palabra neurosis viene del latín, pero del latín científico, ¿sí? ¿Y de qué otra palabra proviene? De neurosis, exactamente igual. Como la conocemos nosotros, es como proviene del latín. Neurosis proviene de neurosis. Pero la neurosis del latín proviene del griego en realidad, ¿sí? Y de la palabra neurón, ¿sí? Que quiere decir nervio. Neurón más cis, ¿sí? Neurón más cis, que es el otro vocablo que utilizan los griegos, que quiere decir enfermedad o estado irregular. Así, a simple vista, podríamos decir entonces que es una enfermedad de los nervios, ¿sí? Una enfermedad que tiene que ver, o por lo menos que tiene que ver con los nervios. Si queremos definir entonces etimológicamente a esta palabra, podríamos decir que significa un desorden del sistema nervioso. Es un término, ¿sí? Neurosis, que si bien uno lo usa habitualmente, y si bien se sigue utilizando clínicamente, ¿sí? Este término, clínicamente, culturalmente es un término que se usa, clínicamente es un término que se dejó de usar hace 30 años. ¿Por qué? Porque en el año 1980 surge la tercera publicación, ¿se acuerdan del DSM? Del Manual Diagnóstico y Trastornos, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿sí? De la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, ¿sí? Surge este nuevo DSM en el año 1980, DSM-3, y elimina, saca, excluye el término neurosis de este manual. Fíjense, 1980, quiere decir que yo les dije, no se usa más de 30 años, no, hace 40 años que se dejó de usar. Es decir, la neurosis ya no se utiliza como un diagnóstico, sino que se diagnostica en realidad en la actualidad como un trastorno depresivo de ansiedad. Normalmente se sigue utilizando y uno sigue escuchando esto de neurosis, de las neurosis. Es un neurótico. ¿Quién no es neurótico? Es como los TGD y el TEA, ¿se acuerdan? Que ya lo estuvimos trabajando esto. Los términos quedaron en desuso clínicamente hablando, se siguen utilizando, ¿sí? Esos términos para seguir diagnosticando a pacientes. Acá pasa exactamente lo mismo. Hace 40 años se dijo, se saca este término, clínicamente no se utiliza más, pero uno sigue escuchando esto de neurosis. Es por eso, ¿sí? Es por esto y por todo esto en realidad que le estoy diciendo, que el término neurosis rara vez es utilizado por algún psicólogo moderno, ¿sí? Ya que lo considera obsoleto. Pero eso es un psicólogo que se formó con otro DSM o se quedó cómodo con el otro DSM y no quiso seguir actualizándose, es común o podría llegar a ser que utilice este término. Cuando hablamos de personalidad neurótica, podemos decir que esta personalidad o el desarrollo de la personalidad neurótica depende de varios factores, ¿sí? Por ejemplo, las personas neuróticas se ven más afectadas por los cambios estacionales, padecen más estrés, ¿sí? Tienen menos capacidad para el estrés, así como padecen más estrés, además tienen menos herramientas para enfrentarse a ese estrés, ¿sí? Y no solamente al estrés, en realidad carecen por ahí de herramientas o tienen menos capacidad para enfrentar los retos del día a día. Algunos factores que pueden favorecer la estabilidad emocional y el desarrollo de una neurosis son, y voy a enumerarle unos cuantos: una familia desestructurada, carencias afectivas, sobreprotección o infracuidados, ¿sí? O un extremo o el otro. O sobreprotejo a una persona o no la protejo. Factores hereditarios,
acontecimientos angustiantes, ¿sí? De la vida que uno haya atravesado, ¿sí? Estos acontecimientos vitales angustiantes que pudimos haber tenido durante la niñez, como maltrato, abandono, abuso, pérdidas, ¿sí? de alguno de nuestros padres. Que nos hayamos perdido nosotros en algún lado, no sé, nos fuimos de vacaciones y me perdí en un bosque, me fui a pasear con mis padres y me perdí en un shopping, que es algo bastante habitual, ¿sí? Todos estos acontecimientos vitales pueden ser factores para que el día de mañana, ¿sí? Terminen desencadenando, desarrollando una neurosis en uno. Condiciones ambientales, condiciones culturales, también son, ¿sí? Para hablar de... A ver, no quiero hablar de causas, sino de factores que propicien el desarrollo de una personalidad neurótica, ¿sí? No tanto como causas, no lo quisiera ver como causas, sino como factores que van a influir. No quiere decir que todas las personas que tengan o padezcan de personalidad neurótica pasen por esto, pero sí estos factores que terminan colaborando en el desarrollo de una personalidad neurótica, ¿sí? Entonces dijimos familia desestructurada, carencias afectivas, sobreprotección o infraprotección, habíamos dicho factores hereditarios también, o estos acontecimientos por ahí traumáticos que podríamos haber llegado a tener durante nuestra niñez, o condiciones sociales, condiciones culturales, condiciones ambientales. Sí vamos a hablar de tipos de neurosis. Y acá ya nos metemos también medio como en un berenjenal, porque existen varios tipos o varias formas de clasificar a la neurosis, ¿sí? Dependerán de los diferentes autores o de los diferentes organismos de salud cómo la clasifican. Por lo tanto, van a existir una gran variedad de formas de clasificar las neurosis. Algunas las tenemos en el manual, ¿sí? La ansiosa, la depresiva, la obsesiva compulsiva y la de guerra. Y hay otro tipo de clasificación que por ahí es menos normal, y es por ahí la que también está en el manual, ¿sí? Que tal vez, que es la que vamos a explicar ahora. Tal vez de todas es la menos conocida, pero es la que vamos a explicar ahora para que ustedes tengan otra variedad, ¿sí? Para que ustedes puedan plantearse con más herramientas el día de mañana frente a estos tipos de neurosis que aparezcan. El primer tipo de neurosis del cual podemos hablar es la neurosis de angustia, ¿sí? Esta neurosis de angustia tiene una característica que es episódica, decimos, ¿sí? Es por episodios. Y suele presentar pesimismos, molestias somáticas, es decir, molestias en el cuerpo que uno la puede sentir, como hormigueos, adormecimientos, mareos, vómitos, diarrea, taquicardia, zumbidos en el oído, ahogos, que te falte el aire. ¿Es asmático? No, puede estar teniendo una neurosis de angustia. Sudoración, ¿sí? Transpirar mucho, son todas características de una, como dijimos, neurosis de angustia. Son episódicas, primera característica, ¿sí? Episódicas. Y presentan, ¿sí? Suele estar presente esto del pesimismo y somatizamos de alguna forma. El cuerpo manifiesta síntomas de alguna forma, los cuales acabamos de nombrar. Otro tipo de neurosis es la fobia, ¿sí? O la neurosis fóbica. Acá claramente cuando hablamos de una fobia hablamos de intenso e irracional hacia objetos o situaciones. Inclusive puede llevar a ataques. Y cuando hablamos de una neurosis fóbica, dice, bueno, le tengo fobia a los botones. Parece, ¿qué cosa más pava tenerle fobia a un botón? Miedo intenso y irracional, no lo puedo manejar, me paralizo o me lleva un ataque de angustia total al enfrentarme a un botón. Hay que desmistificar esto.
no es que la persona le tiene miedo a un botón porque en su vida tuvo algún tipo de episodio traumático con un botón. No sé, quedó encerrado en una mercería tapado de botones durante 4 horas cuando era chiquito. No, no pasa por ahí. No pasa por ahí. Hay un desplazamiento en la fobia de algo que me pasó y que me afecta, una situación de vida traumática personal, que lo desplazo hacia un botón. ¿Sí? ¿Por qué el botón? Porque fue el botón. Podría haber sido un fibrón, podría haber sido un termo, una gallina o una pluma. ¿Sí? Pero desplacé eso de forma inconsciente, claramente, lo desplazo hacia el botón. Entonces, para poder trabajar las fobias, muchas veces hay que ver cuál es el origen de la fobia. Porque el botón puede llegar a ser el síntoma, en todo caso, donde se está manifestando esto de este miedo intenso e irracional que no puedo controlar. Entonces es importante el tema de ver el origen de la fobia para poder trabajar con eso. Que de eso nosotros como acompañantes no lo hacemos, lo hará el psicólogo, nosotros no. Otra neurosis es la obsesiva. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las características de esta neurosis? Bueno, hay pensamientos persistentes, ¿sí? Continuamente persistentes, de contenidos angustiosos e incontrolables. Hay depresión y sentimiento de culpa. Otro tipo de neurosis es la hipocondríaca, ¿sí? Entonces, a ver, repasemos. Ya hablamos de angustia, fóbica, obsesiva e hipocondríaca. La hipocondríaca se caracteriza porque uno tiene una preocupación constante por la propia salud, ¿sí? Y sobre todo esto de estar atentos a síntomas de alguna enfermedad posible que uno podría llegar a estar teniendo. Otro tipo de neurosis es la depresiva. Esta neurosis se caracteriza por uno ser una persona autocrítica de forma excesiva, por tener bajo o baja autoconfianza, ¿sí? Por tener baja autoestima, ¿sí? Y sí puede haber también, uno puede estar acompañada de molestias físicas. Otra neurosis más es la neurasténica. Ya comenzamos con las palabras complicadas. Neurasténica, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta neurosis? Debilidad, fatiga, ¿sí? Baja autoestima también, igual que la depresión. Puede estar la neurosis de despersonalización, ¿sí? Otra neurosis más. Que acá hay sentimientos, tal vez no es la más normal, porque una de las características de la neurosis dijimos que la persona no pierde ni se despersonaliza ni pierde el sentido de la realidad, ¿sí? Pero esta neurosis de despersonalización tiene que ver con sentimientos de irrealidad y de extrañeza hacia uno mismo y hacia el ambiente, ¿sí? Se puede presentar con episodios de pánico, por ejemplo. Y por último, la neurosis histérica, ¿sí? Cuando hablamos de neurosis histérica, ¿sí? hay diferentes tipos. Por ejemplo, está la de tipo conversivo, ¿sí? Con una actitud de indiferencia, parálisis paradojal, como me da lo mismo esto que aquello. Hay crisis convulsivas, diferencias sensoriales, ¿sí? Dolor de diferentes partes del cuerpo. Y también está la neurosis disociativa, ¿sí? O disociativa. Entonces hablamos del tipo conversivo y del tipo disociativo. Cuando hablamos del tipo disociativo, estamos hablando de una neurosis que tiene alteraciones de la conciencia, ¿sí? Y del sentimiento de identidad. Y acá, en este tipo de neurosis, la angustia no es evidente, no se manifiesta tan a simple vista tal vez como en la anterior. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar en una neurosis? Habrán visto, les nombré un montón de características.
¿Cuáles son los síntomas generales que nos pueden llegar a alertar en relación a una neurosis? Bien, los signos que la neurosis suele presentar o suelen presentar son tristeza continua, sufrimiento emocional frecuente, falta de interés por hacer cosas, ¿sí? Ya sean cosas que diviertan o que no quiere hacer, no sé, ir a pasear, como que no quiere salir, como que no quiere ir al cine, como que no quiere hacer esto. No, no tiene ganas de hacerlo. Hay falta de interés. Intolerancia a los demás, irritabilidad, ¿sí? Y tal vez esta irritabilidad se ve manifestada en explosiones, ¿sí? Así como estamos hablando desde el punto de vista emocional, ¿sí? Como explosiones por ahí en conversaciones con otras personas. ¿Qué te pasa? Le decís. Estás hablando y explota. Y vos decís, pará, ¿qué te pasó? Sí, ese tipo de explosiones así como esporádicas, ¿sí? Inesperadas también. Otra característica u otro síntoma, algo ya dijimos, ¿sí? Es la sudoración excesiva de las manos, la ansiedad, problemas de relación interpersonal, tendencia a la timidez, sentimientos de culpa, sentimientos de angustia, incapacidad para tomar decisiones adecuadas, excesivas preocupaciones sin causas aparentes. Cuando uno se está preocupando por todo, no es tan grave. No es tan grave para uno, pero para una persona que tiene estos rasgos sí es grave. Muchas veces tienen desarrollo de conductas rituales, ¿sí? O repetitivas, esto de los trastornos obsesivos compulsivos. Relacionado a esto, un orden excesivo. Suelen tener descanso irregular, suelen tener insomnio, muchas veces dolor de cabeza, voluntad débil, pérdida de las ganas de trabajar o dificultad para ir a trabajar o para salir de la casa. ¿Se acuerda que hoy una de las características de las que hablábamos o de los signos de los que hablábamos era esto de que perdían hasta las ganas tal vez de hacer cosas divertidas o que le reportaran placer, esta falta de interés? Otra puede ser otra característica excesiva. Hoy hablábamos también esto de excesivas preocupaciones sin causa aparente, decíamos. Bueno, y además de estas excesivas preocupaciones sin causas aparentes, hay una preocupación excesiva por algo. Bien. Para poder diagnosticar, ¿sí? Para poder realizar el diagnóstico de este tipo de patologías, es fundamental siempre tomar en cuenta la historia de vida del paciente, ¿sí? Justamente con la finalidad de poder encontrar la causa, el origen que tiene ese patrón de lectura desenfocado. Y de esta forma, una vez que encontremos ese patrón de vida desenfocado, ese patrón de lectura desenfocado, poder establecer entonces un tratamiento que tenga en cuenta la singularidad y la historia del paciente. A ver, ya vimos que los signos son las causas o los factores, ¿sí?, que provocan o desarrollan estas patologías. En muchos casos está vinculado muy a la vida personal del paciente, ¿sí? Entonces es importante justamente tener en cuenta esta vida personal. Por eso decimos que es fundamental encontrar las causas que dan origen a ese patrón de lectura desenfocado que está teniendo el paciente. Y cada patrón es único y vamos a tener que depender de la historia de vida de cada paciente. No podemos hablar de forma general. No. Si vamos a hacer referencia al tratamiento, el tratamiento de base de las neurosis es psicológico, ¿sí? Hablamos de tratamiento con un psicólogo, con un licenciado en psicología. Pero, según el nivel de gravedad que esta patología tenga, puede ser necesario un tratamiento combinado.
no solamente de terapia, sino también con un psiquiatra, un tratamiento combinado donde haya un tratamiento de fondo farmacológico, no solamente psicológico. Bien, chicos, hasta acá hemos trabajado neurosis. Vamos a empezar a ver ahora un poco de lo que es la psicosis, o esta otra enfermedad mental grave, vamos a decir, que también incorpora, tiene dentro de sí un montón de otras patologías. Bien, los trastornos psicóticos, ¿sí?, son trastornos mentales graves que causan idas y percepciones anormales. ¿Sí? Entonces, las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Hoy ya hablamos de que dos características fundamentales de la psicosis eran la pérdida de contacto con la realidad, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más sobre esto. En realidad, ellos rompen con la realidad externa, pero crean una propia realidad. Ya lo vamos a conversar un poquito, ¿sí? Y la otra es la despersonalización. ¿Se acuerdan? Las dos características propias que tienen. Entonces, las personas con psicosis con la realidad, ¿sí? Y suele estar acompañada esta pérdida de contacto con la realidad con delirios y muchas veces alucinaciones. ¿Qué son los delirios? Son las falsas creencias, ¿sí? Son falsas creencias. Por ejemplo, ¿a qué hace? O usted me pregunta, ¿a qué hace referencia cuando hablas de falsas creencias? Bueno, a la idea de que alguien está en nuestra contra, ¿sí? O que, no sé, la televisión envía mensajes secretos, o que nos están espiando desde un satélite a todos, ¿sí? A eso, a ese tipo de falsas creencias, ¿sí? Después nosotros, eso son por ahí características que tienen que ver con la paranoia, pero hacemos referencia a esto, ese tipo de falsas creencias. Por otro lado dijimos delirios y alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones falsas. ¿Qué son las alucinaciones? Percepciones falsas, como escuchar, ver o sentir algo que no existe. Y hay que tener claro algo. Para el paciente que está padeciendo este tipo de alucinaciones, las alucinaciones existen realmente. Ven como ustedes me están viendo ahora a mí. Lo están viendo. Yo recuerdo el abuelo de un amigo mío que padecía de alucinaciones por otra patología, no por psicosis, por otra patología. Y un día estábamos tomando mate con él y mi amigo y le dice a su nieto, ¿no? Le dice, discúlpame, el señor que está al lado tuyo parado, ¿vino con vos o me lo estoy imaginando? ¿Sí? A ese punto, no había nadie, estábamos nosotros tres en realidad, el abuelo y nosotros dos tomando mate con él. A ese punto lo estaba viendo, nos veía a nosotros dos y veía a este tercer señor, ¿sí? Así que cuando hablamos de alucinaciones hablamos de ese grado de realidad para el paciente, lo está viendo como está viendo el resto de las cosas, ¿sí? No es que no existe o ve como un fantasma, como algo medio nuboso, no, lo ve nítidamente. En otras palabras, podemos llegar a decir que la psicosis es un trastorno mental grave, ¿sí? Como dijimos, pero vamos a darle una vueltita, que altera profundamente la capacidad del individuo, ¿sí? La capacidad mental del individuo y le hace perder contacto con la realidad. Rompe contacto con la realidad. Puede ocurrir a cualquier edad, aunque por lo general es bastante años y en adolescentes menores de 15 años. Si bien existen lo que son las psicosis infantiles, ¿sí? Pero por lo general es una patología que se da en personas que tienen más de
15 años. Además, la psicosis trae aparejada o trae consigo complicaciones graves, ¿sí? Que incluyen, por ejemplo, autolesiones, suicidios, abusos de alcohol, de drogas, ya vamos a ir viendo. Fíjense que es un poco más complicado este cuadro que el anterior. Si bien nosotros arranqué la clase diciéndoles muchas veces solemos utilizarlo como sinónimos, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo paralizarse frente a una situación o tener un miedo inmanejable si hablamos de, no sé, de una fobia a un fibrón, a autolesionarse, a intentar suicidarse o a recurrir a abusos de sustancias. No es lo mismo. Si queremos ver las causas de la psicosis, podemos decir primero que son múltiples causas. Y de hecho el trastorno psicótico puede derivarse de otras cosas, como por ejemplo, o de otras patologías, como por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica. Una enfermedad psiquiátrica puede terminar desarrollando, como dijimos, ¿sí? Un trastorno psicótico. Por ejemplo, trastorno bipolar, esquizofrenia o depresión grave. Una enfermedad física, ¿sí? Causas de una psicosis puede ser una enfermedad física, como por ejemplo enfermedades neurodegenerativas, como ya vimos nosotros, como el Alzheimer o la demencia, ¿sí? O el Parkinson, o la nombramos, no me acuerdo si la desarrollamos, pero la nombramos, esto de la demencia de cuerpos de Lewy, cuando vimos demencia senil, ¿sí? Puede ser originada también por tumores cerebrales, por esclerosis múltiple, por epilepsia, por apoplejía, por trastorno de desarrollo anomalías cromosómicas, endocrínicos, síndrome de Cushing, enfermedades infecciosas, como por ejemplo el SIDA, ¿sí? La malaria, la sífilis, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo. Miren la cantidad y vamos a dejarlo acá, la cantidad de patologías físicas que pueden llegar a desarrollar un trastorno psicótico, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo. No quiere decir que todas las personas que tengan Alzheimer desarrollen un trastorno psicótico y que todas las personas que tengan hipertiroidismo desarrollen un trastorno psicótico. Por favor, no estoy diciendo eso. Si esta patología anterior puede ser la base el día de mañana de un trastorno psicótico, que no es lo mismo a decir que todos los que tengan, no sé, demencia con cuerpos de Lewy van a tener trastornos psicóticos. No. También pueden derivarse de trastornos de sueños, ¿sí? O de enfermedades autoinmunes, como el lupus, como hay una enfermedad que se llama autoinmune que se llama encefalopatía de Hashimoto, ¿sí? También puede derivar en esto de un trastorno psicótico. Malnutrición o deficiencias nutricionales, defectos metabólicos innatos, si hablamos también de malnutrición, enfermedades metabólicas adquiridas como la hipercalcemia o hipocalcemia. Bueno, se las dejo para la próxima esa. Hay muchos, ¿sí? Hipocalcemia, hipercalcemia, ahí está. Se me traba la lengua. Son estas patologías que también pueden llegar a desarrollar trastornos neuróticos. ¿Qué otro tipo de cosas puede desarrollar trastornos psicóticos, perdón? Una lesión en la cabeza durante la infancia, abuso de sustancias psicoactivas, hoy ya hablamos, ¿sí? Marihuana, cocaína, LSD,
anfetaminas. Hay otras psicosis también que pueden desencadenarse por otro tipo de razones, como puede ser una psicosis menstrual, una psicosis posparto, una psicosis ocupacional, una psicosis compartida, ¿sí? Cuando esta psicosis compartida es cuando uno tiene un vínculo muy estrecho con una persona que es psicótica, ¿sí? Un factor, ya lo hablamos, pero por ahí está bueno que lo tengamos presente ahora. Yo dije que en la neurosis, que un factor a tener en cuenta era lo hereditario, que no era una causa, pero sí un factor a tener en cuenta. Acá pasa lo mismo. Frente a esta causa de, podríamos llegar a decir, de heredabilidad, puede llegar a influir significativamente en el desarrollo de una neurosis, de una psicosis, perdón. Si nosotros tenemos, si en la familia una persona con esta patología, es posible que heredemos, ¿sí? O tengamos más posibilidades, o seamos más propensos que otra persona a contraer esta patología. No quiere decir que de hijos, de padres, perdón, psicóticos, hijos psicóticos, no. Pero sí que tenemos dentro del organismo más preponderancia tal vez a tener esta patología. ¿Se acuerdan cuando vimos síndrome de Down? Hablamos de lo mismo, esto de hacer una historia genética, a ver si influían o no. O bueno, o ahora cuando veamos espina bífida, en el próximo video, vamos a estar hablando un poquito también de esto. ¿Se puede prevenir la psicosis? Digamos que prácticamente es imposible prevenir la psicosis, ¿sí? Las personas que tengan riesgo, tal vez, ¿sí?, de tener psicosis o de padecer psicosis, es conveniente que se sometan a terapias cognitivos conductuales, ¿sí?, para evitar justamente el desarrollo de esta enfermedad. Pero no podemos prevenirla, no se puede hacer un tratamiento preventivo, ¿sí? Sí es importante estar atento a síntomas, ¿sí?, o a actitudes sospechosas para así someternos a exámenes. Eso sí, estar atentos nosotros o estar atentos uno con uno o uno con los demás, ¿sí?, con sus familiares. Eso sí es importante, pero no podemos hablar de que se puedan prevenir, que se pueda prevenir. ¿Cuáles son los síntomas que puede llegar a presentar una psicosis? Las personas pueden sufrir, por ejemplo, de comportamiento, agitación, agresión, aislamiento social, automutilación, falta de autocontrol, hiperactividad, hipervigilancia, hostilidad, movimientos repetitivos, repetición incoherente de palabras o repetición persistente de palabras o de acciones. Otro síntoma de la psicosis puede ser trastornos cognitivos, confusión, lentitud para realizar actividades, creencia de que los pensamientos no son propios, creencias de que un evento común tiene un significado especial y personal. Si por ejemplo, no sé, un recital de YouTube, no sé, de YouTube o del grupo que a mí me guste mucho y digo, me están cantando a mí, ¿sí? A eso hacemos creencia de que un evento común tiene significado especial y personal para mí. Es mi evento. Otra característica u otro síntoma es la desorientación, la dificultad para pensar, para comprender, falsas creencias de superioridad, ¿sí?, de pensamientos acelerados, de pensamientos de suicidio o de pensamientos no deseados. Nerviosismo, ansiedad, apatía, descontento general, enfado, entusiasmo, ¿sí?, un rango limitado de emociones, sensación de desconexión, ¿sí?, con uno mismo o soledad, también son síntomas o rasgos
de un trastorno psicótico. Algo ya dijimos, escuchar voces, tener miedo, alucinaciones visuales, delirios persecutorios, delirios religiosos, depresión, episodios maníacos o paranoicos. También son características o síntomas de un trastorno psicótico. Deficiencia de habla, hablar incoherencias, una forma de hablar rápida, verborrágica, ¿sí? Frenética. Esta también puede ser una característica de un trastorno psicótico. Alucinaciones táctiles, pesadillas, pérdida de la memoria, también, chicos, trastornos, pueden ser, ¿sí?, síntomas de trastornos psicóticos. Para ir terminando ya la clase de hoy, vamos a ver diferentes tipos, muy por encima, diferentes tipos de psicosis y después hacer una breve comparación entre lo que es la psicosis y la neurosis. Tipos de psicosis, tenemos la psicosis inducida por tóxicos, ¿sí? Primer tipo, que hace referencia a que el consumo de drogas o de alcohol, pensemos en una psicosis inducida por tóxicos como la que deriva de un consumo de drogas o de alcohol, o de la abstinencia tal vez repentina tras un consumo prolongado. Yo estoy consumiendo drogas o alcohol, esto me genera esta psicosis, o el cortar de golpe, el comenzar de golpe, o el provocar de golpe, si lo que sería todo el proceso de abstinencia me puede llegar a generar estas psicosis inducidas por tóxicos. Inclusive una vez pasado el tiempo, ¿sí?, de abstinencia, uno sigue con este tipo de psicosis. Otro tipo de psicosis es el trastorno delirante. ¿Sí? Acá obviamente el síntoma principal son los delirios, es decir, hablamos de esta firme creencia de que las cosas son de esta forma, por más que no sean ciertas, por más que no tengan que ver con la realidad. La psicosis es la psicosis orgánica, ¿sí? A veces los psicóticos son consecuencia de lesiones o de enfermedades orgánicas que algunos ya estuvimos viendo, como pueden ser traumatismos, infecciones, tumores, ¿sí?, entre otros más. La esquizofrenia es otro tipo también de psicosis. Acá el término esquizofrenia se utiliza para hacer referencia a aquellos trastornos psicóticos en los que los síntomas persisten durante un periodo durante un periodo superior a 6 meses. ¿Sí? En cambio, el trastorno esquizofreniforme son estos episodios, en todo caso psicóticos, que tienen una duración inferior a los 6 meses. ¿Sí? El esquizofreniforme inferior a los 6 meses, la esquizofrenia superior a los 6 meses. Otro tipo es el trastorno bipolar. ¿Sí? En estos casos, la psicosis es la punta del iceberg de una alteración del estado de ánimo más generalizada, que se caracteriza justamente por la alternancia de episodios eufóricos y excitación, lo que se suele llamar manía, y otros de desánimo e inhibición, depresión. ¿Sí? Trastorno esquizoafectivo y depresión psicótica son otros dos tipos. El trastorno esquizoafectivo, ¿sí?, este diagnóstico, este trastorno corresponde a la presencia simultánea o consecutiva de síntomas, ¿sí?, de un trastorno de estado de ánimo y de una psicosis, los dos, de la combinación de ambos. Y cuando hablamos de una depresión, ¿sí?, es una depresión que consiste, ¿sí?, en una aguda y combinada cantidad de síntomas también psicóticos, sin que en ningún momento la enfermedad llegue a aparecer de síntomas maníacos. O sea, hay grandes cantidades de síntomas psicóticos, pero no hay síntomas maníacos. Frenemos acá. Nosotros en ningún momento podemos trabajar con pacientes psicóticos, sí, hay que tener mucho cuidado, tenemos que estar muy preparados.
Recuerden que los pacientes con psicosis son las dos características principales, era la despersonalización del sentido de la realidad y esto de delirios y alucinaciones. Entonces estamos hablando de personas que, siempre y cuando no están controladas con un tratamiento, ¿no? A ver, si están controladas con un tratamiento son personas que no nos damos cuenta que tienen esta patología. Pero estamos hablando de personas que, por un lado, tienen, no son ellas, su forma de ser cambió. Por el otro lado, viven en una realidad paralela, no viven en esta realidad. Y por último, tienen delirios y alucinaciones. Es una combinación bastante complicada. Vamos a hacer una comparación entre ambas patologías. Ambas patologías, tanto la neurosis como la, si me pica la nariz de hoy, tanto la neurosis como la psicosis, tienen sus raíces en la infancia. Ambas patologías tienen sus raíces en la infancia. Ambas patologías nacen de los conflictos del yo con sus instancias dominantes, es decir, de los conflictos del yo con el ello y con el super yo. ¿Cuáles son las que están imponiéndose? El yo entra en conflicto con estos otros dos, con el ello y el super yo. La neurosis es una expresión de rebeldía del ello contra un mundo externo. Se revela contra el mundo externo ante una incapacidad de adaptarse a la realidad. Aquel sujeto no puede adaptarse a la realidad, entonces su ello se revela. Y es entonces donde aparece el síntoma. En cambio, en la psicosis, el yo termina doblegado por el ello. En la neurosis, el ello se revela, pero el yo, este sentido de la realidad, sí logra dominar a este rebelde, este sujeto rebelde en la neurosis. En la psicosis, el yo termina vencido por el ello. A ver, dicho en criollo, en una neurosis el yo intenta amordazar al ello y lo reprime, consigue amordazarlo y consigue reprimirlo. Ahora, este ello amordazado y reprimido, para que lo podamos ver gráficamente, ¿sí? Se revela y dice, pará, yo me voy a quedar amordazado, yo me voy a quedar acá reprimido, pero vos algo a cambio me tenés que dar. Arreglemos. Algo a cambio me da, si no yo no me quedo ni calladito, ni reprimido, ni amordazado. Entonces, este ello exige una, podríamos decir, satisfacción sustituta, que es el síntoma. Es donde uno comienza a sintomatizar. ¿Sí? Es lo que el ello estaría exigiéndole al yo a cambio de frenar su rebelión, digamos. Cuando hablamos de una psicosis, el cuadro ya cambia. Porque dijimos el yo termina preso, el yo termina amordazado, en cautiverio y en Siberia exiliado. ¿Sí? Y acá lo que produce la psicosis es una ruptura. ¿Sí? La psicosis se produce por una ruptura. ¿Por una ruptura de quién? Por una ruptura del yo que queda bajo el dominio del ello. En un segundo momento, entonces en un primer momento, la psicosis se produce cuando el yo rompe o queda sometido al ello. En un segundo momento, del cual se llama delirio, ¿sí? Se reconstruye una realidad, el sujeto reconstruye una realidad siguiendo los deseos del ello. Podemos hablar entonces de una psicosis de 3 etapas. La primera, el yo retira su interés de la realidad. ¿Se acuerda que hablamos de desinterés? Una de las características que tenía, inclusive las cosas placenteras. El yo retira su interés de la realidad, como que se aislara. ¿Sí? En la segunda etapa, todo el interés del paciente se centra en sí mismo. Hay una vuelta al yo. Y en la tercera etapa, la que llamamos restitutiva, el sujeto intenta conectarse con un mundo creado, con su propio mundo que creó él, según los gustos
o los designios de este ello. Entonces, 3 momentos o 3 etapas. En un primer momento de esta patología, el yo quita interés de la realidad. En un segundo momento se vuelve sobre sí mismo. Y en un tercer momento, al tener necesidad de conectarse con un mundo externo, se conecta con un mundo externo, pero un mundo externo que él mismo ello creó. De ahí hablamos de esto de pérdida del sentido de la realidad. Vuelve a conectarse con esa creada por el. En la neurosis, ¿sí? Estamos hablando, no se desconoce. Dijimos que no tienen sentido la pérdida de la realidad, ¿sí? Pero en la psicosis se desconoce, si el paciente, siempre estamos hablando de un paciente que no está estabilizado, desconoce absolutamente el sentido de la realidad externa, ¿sí? Porque crea su propia realidad fantasiada. Chicos, hasta acá el primer video, ¿sí? El video de neurosis y psicosis. A continuación vamos a seguir trabajando con espina bífida. Nos vemos en un ratito.